Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a aprender Python desde cero. Vamos a utilizar un editor de texto que se llama Jupyter Notebook. Y lo primero que se tiene que saber de Jupyter Notebook es que, a diferencia de otros editores, este funciona con bloques de programación. Es decir, este cuadrito que ven acá es un bloque de programación y conforme vas agregando más bloques de programación se va haciendo como un cuadernito. Y esto es muy utilizado cuando quieres hacer una presentación o una clase o simplemente ir moldeando tus ideas y luego ya pasarlo a otro editor. No les recomendaría yo hacer una página web desde acá, un servidor, porque no es para lo que se utiliza. Ejecutarlo luego suele ser pues más complicado que ejecutar un archivo .py, y de hecho la extensión de estos archivos no va a ser .py, va a ser IPYNB. Simplemente esto significa que es un Python Notebook, ¿ok? Entonces no hay mucho problema. Tenemos aquí unos botoncitos. Estos botoncitos los vamos a estar utilizando. El principal es este, y este nos dice qué tipo de escritura va a aceptar este cuadro de programación. En este caso solo va a haber dos que nos van a importar, va a ser Code y Markdown. ¿Qué es Markdown? Markdown, y por alguna razón se hizo pequeñito. Markdown, lo que es, nunca me había pasado esto, vamos a refrescarlo. Ahí está. Markdown lo que es texto normal. Entonces aquí ustedes pueden escribir un título, y la manera de escribir un título, el tamaño del texto va a ser con gatos. Entonces el texto más grande que pueden escribir es con un gato y luego un espacio, y van a escribir, por ejemplo, el título del código va a ser Python desde cero. Y luego, por ejemplo, si quisieran poner un subtítulo, vamos a poner 3 y vamos a ponerle un curso de Zero to Hero. Muy bien. Entonces vamos más así y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner temario de lo que vamos a ver en este curso. Y vamos a ponerle que lo que vamos a ver es variables. Vamos a ver condicionales. Vamos a ver listas y diccionarios. Vamos a ver ciclos. Vamos a ver funciones. Y vamos a ver objetos. Entonces, cuando yo le doy control enter o simplemente run, pero yo voy a estar utilizando control enter, se va a crear. Entonces vean, literalmente en un código hicimos un texto que se ve bastante bonito. Aquí, por ejemplo, yo le pude haber puesto de que profesor Jonathan Blank Hall, y listo. Va a quedar bastante bonito. Excelente. Entonces vamos a darle aquí en el signo de más para agregar otro bloque de programación. Y aquí vamos a agregarle con un Markdown. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. Y vamos a ponerle lo primero que vamos a ver, que son variables. Excelente. Agreguemos un nuevo bloque de programación. Y ahora sí, comencemos con las variables. ¿Qué es una variable? Una variable en programación es un valor que se va a guardar en la memoria de tu computadora, en la memoria RAM. Y lo que va a hacer es almacenar un valor. Entonces, por ejemplo, yo podría tener una variable que se llama x, y esta variable va a almacenar el valor 10. Entonces, x vale 10. Y luego yo puedo utilizar esa variable. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver cuánto vale x, podría poner print y poner x, y van a devolverme el valor que yo le guardé. Excelente. Yo no solo puedo guardar números, también puedo guardar letras, palabras. Entonces vamos a poner Jonathan. Entonces cuando yo imprima x, va a decir Jonathan. Es variable porque yo le puedo cambiar este valor. Este valor puede ir cambiando, por eso se llama variable. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos definir algunas cosas. Podríamos, por ejemplo, definir name. Vamos a ponerle Jonathan. Age. Vamos a ponerle 25. Email. Vamos a ponerle jonathan@mail.com. Excelente. Entonces, aquí, en el print, si yo quisiera imprimir estas cosas, hay varias opciones. Les voy a mostrar 3 opciones. Todas son iguales, pero hay una que me gusta mucho a mí. Entonces, yo podría escribir esto. Y lo podría escribir de la siguiente manera. Hola, y luego quiero poner el name, entonces voy a poner name con una coma, luego voy a poner de edad, vamos a ponerle age, y luego años, un puntito, tu mail es, y luego ponemos el mail. Entonces cuando yo corra esto, va a juntar las cosas que yo puse acá, y lo va a juntar de una manera bonita. Entonces, hola Jonathan, de 25 años, tu mail es, y mi mail. Excelente. Entonces vean, lo podemos utilizar las variables simplemente separando por comas. Hay otra opción, que es la opción viejita. Esta opción es de lo primero que existió y se llama concatenación. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera escribir Jonathan, vamos a ponerle nombre y vamos a ponerle, yo quiero poner aquí esto. Entonces, lo que yo tendría que hacer es poner un más y luego voy a poner el name. Entonces va a decir nombre Jonathan. Y vean, aparece juntito. Si yo quisiera dar un espacio, tendría que ponerle un espacio. Ahí está. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo quisiera poner edad y quiero poner el age? Pues entonces me va a dar un error. Y entonces vemos lo primero que es interesante de Python, que Python nos dice exactamente en qué te equivocaste. Aquí nos está diciendo que tenemos un type error. Entonces el tipo de operación que estamos haciendo es incorrecta. Y nos lo explica. Solo puedes concatenar un string
con un string. No lo puedes concatenar con un entero. H en este caso es un entero, porque es un número, no es una palabra. De hecho, si nosotros ponemos el comando type y luego ponemos H, nos va a salir que H es un int de entero. Pero si le pusiera name, va a salir que name es un string. Muy bien, entonces, ¿cómo podría yo realmente sí juntarlo? Tendría que transformar H a un string. Tendría que poner el comando string, str, y de esta manera vamos a tomar a H como un string y ya lo vamos a poder juntar con todo esto que es una cadena. Porque todo esto son cadenas y sí los podemos juntar. ¿Ven? Ahí está. Excelente. Aquí tal vez habría que poner un espacio y ahí está. Muy bien, entonces esta es la opción 2 de concatenación. Y está la opción 3, que es la opción que a mí me gusta más, es la opción más moderna. Se llaman f-strings. Entonces, cadenas f. Si tú pones una f y lo pones 2 comillas, puedes hacer un truco que se utiliza mucho en la programación de servidores y de páginas web. Simplemente vamos a poner lo que nosotros queremos y las variables las vamos a poner entre llaves. Entonces, miren, hola, mi nombre es, aquí entre llaves vamos a poner name, voy a poner tengo, aquí vamos a poner age, años, mi mail es mail. Muy bien, entonces, vean, va a decir, hola, mi nombre es Jonathan, tengo 25 años, mi mail es jonathan@mail.com. Excelente, ¿ven? Entonces esta es una manera que es un poco más humana, porque estás escribiendo todo como una oración, sin tener que separar por comas, lo que quieras. Simplemente donde vas a poner una variable, lo pones entre llaves. Excelente. Vamos a ver ahora por qué vale la pena que estos sean variables. Entonces, ¿qué tal si yo no quiero únicamente que sea Jonathan 25 y esto? Yo quiero que el usuario pueda ingresar su información. Bueno, para esto vamos a utilizar una función que se llama input. Y en input, nosotros entre los paréntesis le vamos a poner qué es lo que queremos preguntar. En este caso, ¿qué les parece si preguntamos name? Aquí nosotros preguntamos age. Y aquí nosotros preguntamos mail. Muy bien. Entonces, cuando yo corra esto, va a decir un nombre, ¿ok? Entonces, el nombre va a ser Sofía. La edad, 22. Vamos a poner el mail, sofia@mail.com. Excelente. Entonces, vean cómo me preguntó. Y ahora, si yo me voy a esta línea que tiene la información y lo corro, va a estar actualizada con la información de este usuario. Y eso es exactamente lo que nosotros buscamos cuando estamos haciendo algo que es genérico para una página web. Nosotros no queremos hacer un código para cada usuario. Queremos que el código se adapte a la información de los usuarios. Y esta información podría estar guardada en una base de datos. Excelente. Vamos a ver otras operaciones que nosotros podríamos hacer con variables. Entonces vámonos acá. Vamos a poner que esto es un markdown. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerle 1.2. Vamos a ponerle operaciones con variables. Hay algunas operaciones que nosotros podemos hacer. Imaginemos que x es igual a 10, y es igual a menos 1 y z es igual a 2. ¿Ok? Entonces tenemos 3 variables con numeritos. Podemos hacer algunas operaciones muy comunes. Entonces nosotros podríamos hacer la suma, simplemente es x más y. Ahí está. 10 más menos 1 es como si estuviéramos restando. Aquí podríamos poner una z. Perfecto. Claramente la resta es con el símbolo de resta. Perfecto. La división, si yo quiero dividir 10 entre z, va a ser así. Y miren, nos está devolviendo una cosa que tiene un punto y un 0. Este es diferente. Este ya no sería un entero. Entonces, de hecho, si ustedes ponen type de esto, les va a decir que es un float. Es un flotante. Un flotante es diferente a un entero porque tiene un punto. Y se llama float porque así se llaman los números que tienen un punto. Se llaman flotantes, punto flotante. Entonces, nada más para que lo entiendan, hay 3 tipos de datos: enteros, flotantes y cadenas. Muy bien. ¿Qué otras operaciones podríamos hacer? Podríamos hacer una multiplicación. Entonces, ¿cuánto es 10 por 10? Va a ser 100. Que esto sería exactamente lo mismo que elevarlo al cuadrado. También nosotros lo podríamos elevar a, por ejemplo, y, que esto es lo que va a hacer, por si no saben, si elevan un número positivo, bueno, elevan cualquier número a un número negativo, realmente lo que están haciendo es que están invirtiendo, están viendo su inverso multiplicativo. Entonces esto sería 0.1. ¿Qué significa esto? Que si ustedes multiplicaran esto por x o por 10, ¿no? Lo que va a pasar es que va a dar 1, ¿ok? Eso está interesante, nada más para que lo sepan. Y también lo que se puede hacer es encontrar el módulo. ¿Qué es el módulo? Por ejemplo, si yo pongo 10 módulo 2, lo que va a hacer es va a dividir 10 entre 2 y va a ver cuánto sobra para alcanzar el siguiente entero. Entonces 10 entre 2 es 5. Es un entero, no tenemos que dividir nada más, entonces nos va a dar 0. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pongo 10 módulo 3? Nos va a dar 1. Y esto es porque nos faltó 1 para llegar al entero. ¿Ok? Entonces eso está interesante y es bastante útil. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos una pizza y la pizza tiene 8 rebanadas. Y nosotros queremos ver cuántas pizzas nosotros tendríamos que pedir si somos, somos 3 amigos. Y las rebanadas por pizza
rebanadas por pizza son 8. ¿Cuántas pizzas yo tendría que pedir para que a todos nos toque la misma cantidad? Ok, va a ser bastante sencillo encontrarlo. Lo que tendríamos que hacer es resolver lo siguiente. Nosotros tendríamos que resolver pizzas por rebanadas. ¿Están de acuerdo que esto es el número total de rebanadas, ¿no? Entonces, este es el número total de rebanadas que hay. Si nosotros pedimos 2 pizzas, vamos a tener 2 por 8, 16 rebanadas. Y esto lo vamos a hacer módulo amigos. Cuando nosotros alcancemos un 0, significa que ese es el número de pizzas que tenemos que pedir. Listo. Nosotros tendríamos que pedir 3 pizzas para que a cada quien nos toque el mismo número de rebanadas y no sobre ninguna. Excelente. Entonces, son algunas cosas que nosotros podemos hacer con operaciones de variables. Hay algunas cosas más que no son tan comunes, pero los voy a enseñar. Nosotros podríamos tener una palabra. Entonces podríamos tener aquí una palabra que fuera hola. Y yo a esta palabra le puedo agregar letras o le puedo agregar otras cosas con operaciones. Entonces yo podría poner palabra más, vamos a poner acá, te quiero. Y en este caso va a decir hola, te quiero. O yo podría poner na y luego podría poner palabra multiplicado por 10. Es decir, bueno, no corría entonces por eso puso hola. Pero aquí diría na. ¿No? Perfecto. Entonces, puedo hacer esto. Realmente no se utiliza mucho en la práctica eso, excepto por ejemplo el de sumar que lo utilizamos al principio. De nuevo, la comunidad ya se está alejando de esas prácticas y están haciéndolo de maneras diferentes. Ok, entonces esas fueron algunas operaciones con variables. Vamos al siguiente tema. El siguiente tema son condicionales. Entonces, antes de aprender los condicionales, es importante que ustedes conozcan el concepto de lo que es un booleano. Entonces vamos a poner acá lo que es un booleano. Un booleano tiene dos valores. Tiene el valor true o tiene el valor false. Por ejemplo, ¿será acaso que 10 es mayor que 5? Todos los aquí presentes sabemos que 10 es mayor que 5. No lo dudamos, pero también es un poco difícil explicarlo. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros aceptamos como verdad. Bajo la lógica, ya si nos vamos un poco más matemáticos, bajo los campos, bajo las definiciones de los espacios donde nosotros definimos las matemáticas, la que usamos, 10 es mayor que 5. Eso es una verdad. Entonces la máquina también conoce ciertas verdades. En este caso nos va a devolver true, porque esto es verdad. 10 es mayor que 5. ¿Podría suceder lo contrario? 10 es menor que 5. No, esto es falso. Y ahorita ustedes dicen, bueno, esto es muy sencillo, ¿no? O sea, no necesito saber esto. Bueno, existen cosas que nosotros sí podríamos querer ver. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a alguien su edad, vamos a ponerle un input que diga age. Muy bien. Vamos a ponerle que mi edad es 16 años. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos comprobar que esta edad sea mayor o igual a 18 años? Pues en este caso, nosotros vamos a querer ver si puede o no puede pasar cierto filtro. Algo importante es que age va a ser, si nosotros nos vamos acá y vemos qué tipo de dato es age, si ponemos type de age, vamos a ver que es un string, porque todo lo que devuelve input es un string. Entonces hay que transformarlo. Transformarlo es muy sencillo, lo único que hay que ponerle es que lo considere como un entero. Y en este caso, esto va a ser falso. Esta edad no es mayor a 16. Entonces nosotros vamos a volver a ponerlo, vamos a ponerle 25. Y en este caso va a decir true. Si tienes mayor a 18 años. Excelente. Muy bien. Entonces nosotros podemos utilizar esto para tomar decisiones. Entonces esto devuelve true. Esto es verdadero. Entonces nosotros podríamos decirle if esto es verdadero, dos puntitos, ¿qué es lo que quiero que pase? Bueno, quiero que imprimas puedes acceder. Pero si esto es falso, lo que quiero que hagas es que imprimas no puedes acceder. ¿Ok? Entonces en este caso va a imprimir puedes acceder. Y podríamos juntar este código con este otro código en la misma línea, así. Y entonces tendríamos un programa un poco completo. Miren, vamos a correrlo, me va a preguntar mi edad. Si tengo 13 años, me va a decir no puedes acceder. Pero si tengo 23, me va a decir puedes acceder. ¿Qué pasa si yo le digo tengo 18? Me va a decir puedes acceder. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo que tengo 17 y muchísimos 9? En este caso, me va a decir que no pude porque este solo acepta enteros. Y esto no es un entero. Bueno, esto lo podríamos resolver simplemente cambiándolo, que no sea un entero, a que lo transforme por un float. En este caso, ¿qué pasa si le pongo 19 y muchísimos 9? Bueno, me va a decir que puedes acceder. Y esto es un error que usualmente sucede, porque se llaman errores de máquina. Cuando ustedes están haciendo números, realmente lo que está pasando es que están haciendo combinaciones de electrones. Es un poco complicado pero interesante.
No existen todos los números en programación. O sea, este número tendría que ser una combinación de unos y ceros y no podemos tener todas. En este caso es por el poder de nuestra máquina. En mi caso yo estoy usando una máquina de 64 bits, lo que significa que voy a generar todos los números que existan que me permita 2 a la 64. Nada más para que vean eso, qué significa esto. Mi máquina puede producir esta cantidad de números. Entonces, esta cantidad de números yo puedo producir con mi máquina. Claramente, si yo pongo muchísimos números, por ejemplo no voy a tener todas las variaciones porque me acabaría estos números. Las personas que tienen 32 tienen esta cantidad. Y solo para que se den una idea, cuando empezaron las computadoras eran de 8. Solo podían producir 256. Entonces, hemos ido evolucionando cada vez más. Ahorita ya hay unas que son de 128. Pueden producir muchísimo más. Y cada vez va siendo más exacto. Excelente. Entonces, volvamos a esto. ¿Cómo funcionan los condicionales? Los condicionales van a evaluar un booleano. Si es true, va a correr un código. Si no es true, va a correr una alternativa. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a pedir un username. Entonces, en este caso vamos a pedir con un input que nos den un username. Y luego vamos a preguntar, nosotros vamos a tener la respuesta correcta. Vamos a ponerle el real username. Va a ser blank HAL. Entonces, nosotros vamos a preguntar if username es exactamente igual al usuario real, entonces puedes poner logged in. Pero si no, vamos a regresar username not valid. Muy bien. Entonces vamos a correr esto. Me va a preguntar mi username, vamos a ponerle blank nada más. Y me va a decir que el username no es válido. Vamos a volver a correrlo y vamos a poner blank HAL. Y me va a decir logged in. Excelente. Veamos otra cosa. Vamos a ver algo que se llaman ANDs y OR. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que no solamente se cumpla esto, pero se cumplan otras cosas? Entonces se tienen que cumplir al menos dos cosas. ¿Qué pasa si yo quisiera que además se cumpliera la contraseña? Entonces, yo puedo preguntar acá, ¿10 es mayor que 5? Sí, es verdad. ¿Pero sucede al mismo tiempo que 10 es mayor que 5 y 2 es mayor que 3? No. Aunque este es verdadero, este es falso. Entonces, cuando yo corra esto, va a decir falso, porque estoy pidiendo que se cumplan las dos. Existe otro comando un poco más relajado que se llama OR. En este caso, solo se tiene que cumplir una de estas. Y va a ser true, porque este es verdadero. Pero si ambas fueran falsas, en este caso va a ser falso. Muy bien, ¿cómo podemos aplicar esto? Es bastante sencillo. Vamos a ponerle aquí un password. Vamos a ponerle un input y le vamos a preguntar el password. Y vamos a pedirle que también queremos que el password sea exactamente igual a el real password. Y vamos a definir el real password. Vamos a decirle que el real password es 1234. Muy bien, entonces vamos a ver si esto funciona. Username, vamos a ponerle el usuario correcto, pero nada, vamos a poner 123 en el password y me va a decir que no es válido. Entonces aquí le podemos poner username or password not valid. Perfecto, vamos a poner username, vamos a poner blank HAL y ahora vamos a poner 1234 y nos va a dejar pasar. Más o menos esta es la idea de cuando ustedes hacen un login. Nosotros tenemos que poner un username, un password y luego tenemos que comprobar con algo que existe en una base de datos si realmente es correcto. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio un poco gracioso. Vamos a suponer que nosotros estamos en Tinder. Entonces vamos a simular un Tinder. Entonces nosotros en el Tinder queremos dos cosas, ¿ok? Queremos que la persona sea atractiva o que tenga menos de 25 años, supongamos. Entonces vamos a ponerle apariencia. Vamos a ponerle apariencia goal. Vamos a ponerle atractivo. Y vamos a ponerle edad goal 25 años. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, un candidato. Entonces vamos a poner apariencia candidato. Vamos a poner que la apariencia del candidato es regular. Pero la edad del candidato es 24. En este caso, nosotros aquí podríamos poner justamente if apariencia del candidato es exactamente igual a la apariencia go, o, porque solo nos importa que uno se cumpla, la edad del candidato es menor o igual a la edad goal. Bueno, en este caso, lo que nosotros vamos a decir imprimir, vamos a ponerle aceptar candidato. Si no, vamos a ponerle rechazar candidato.
Muy bien, entonces en este caso aceptaríamos el candidato. Si, por ejemplo, tiene 26 años, pero es regular, lo vamos a rechazar. Muy bien, entonces eso es nada más para que entiendan cómo se puede utilizar los condicionales. Excelente. Vamos al tercer paso, que son las listas y los diccionarios. Perfecto. Y vamos a comenzar con listas. Las listas nos van a servir para guardar valores que son similares. Por ejemplo, yo podría tener una lista que se llame amigos y puedo poner los nombres de mis amigos, ¿no? Podría, por ejemplo, poner Ángel, podría poner Paola, podría poner Mario y podría poner Fabián. Ok, excelente. Entonces tenemos 4 amigos. Entonces, pues, esta lista tiene cosas que se parecen. También yo podría poner teléfonos. Nada más para que sea sencillo, vamos a ponerle que cada uno tiene un teléfono así, ¿no? O sea, cualquier teléfono fuera de un dígito. Da igual. Entonces, aquí nosotros tendríamos los amigos y los teléfonos de estos amigos. Yo puedo preguntar algunas cosas. Por ejemplo, yo podría ver cuántos amigos tengo. ¿Cuántos amigos tengo? Es la misma respuesta de cuántos elementos hay en la lista de amigos. Entonces, nosotros podemos ver cuál es la longitud. En este caso se utiliza el comando len por length de amigos. Y me va a decir que es 4. Tengo 4 amigos. Lo mismo va a aparecer con teléfonos. Nosotros podemos comprobar que la longitud de amigos es la misma que la de teléfonos. Excelente. Nos va a decir true. Muy bien. Entonces nosotros hicimos eso. ¿Qué pasa si yo quiero agregar un amigo? Bueno, puedo utilizar el comando append. Voy a poner amigos, un puntito, y luego voy a poner el comando append, y le voy a poner lo que yo quiero agregar. Por ejemplo, yo quiero agregar otro que se va a llamar Iván. Muy bien. Entonces, cuando yo imprima mi lista de amigos, Iván va a estar ahí. Excelente. Yo podría agregar otro, por ejemplo, que se llame Raúl. Y en este caso va a ser agregado. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero eliminar un amigo? Bueno, si yo quiero eliminar un amigo, puedo utilizar el comando remove. ¿Qué pasa si Una preguntita. ¿Puedo agregar 2 amigos de ahí? O sea, 2 nombres al mismo tiempo. Sí, sí se puede. Sí se puede, nada más lo puedes agregar de diferentes maneras, pero sí se podría. Bueno, entonces, amigos, lo que nosotros vamos a querer hacer es eliminar uno. Entonces, si nosotros ponemos amigos.remove Raúl, lo que va a suceder es que lo voy a eliminar. Pero, ¿qué pasa si yo intento eliminar algo que no está en la lista? Entonces, ¿qué pasa si yo intento volver a eliminar Raúl? En este caso, me va a decir un error. Y miren, aquí tenemos un nuevo error. Va a decir value error, va a decir list.remove de X, pero X no está en la lista. Y entonces, cuando nosotros hacemos esto, se rompe el código. ¿Cómo podemos nosotros solucionar esto? Bueno, vamos a juntar lo que aprendimos acá con listas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el amigo que queremos eliminar. Entonces, vamos a poner enemigo. Vamos a poner enemigo es igual a Ángel. Ángel ya no es nuestro amigo, Ángel es un enemigo. Entonces, primero que nada, tengo que ver si Ángel antes era un amigo para eliminarlo. Porque si Ángel no era un amigo, no puedo eliminarlo y se va a romper mi código. Algo que yo podría hacer es preguntarle a Python si Ángel está en mis amigos. Entonces, yo podría preguntar Ángel in amigos. Y lo que va a decir es true. Ángel sí está en amigos. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un código para eliminar amigos. Entonces, vamos a ponerle if enemigo in amigos. Bueno, entonces vamos a ponerle amigos.remove enemigo. Y vamos a imprimir algo con una f-string que diga el traidor de, vamos a ponerle enemigo, fue eliminado de la lista de amigos. Y si es que no estaba en nuestra lista de amigos, lo que vamos a imprimir es enemigo no era considerado, por fortuna, un amigo. Muy bien, entonces vamos a ver si esto funciona. Vamos a correr esto. Y en este caso, si es el traidor de Ángel, fue eliminado de la lista amigos. Muy bien, ¿qué pasa si yo lo quiero volver a correr? Va a decir, Ángel no era considerado, por fortuna, un amigo. Ok, entonces así nosotros logramos eliminar amigos sin que se rompa nuestro código. Excelente. Ahora vamos a ver algunas cosas más. Nosotros podríamos querer acceder, vamos a ver la lista amigos. Nosotros podríamos querer acceder a los elementos de amigos, ¿no? Hay una manera que vamos a mezclar justamente con esto y el siguiente tema, pero es que nosotros lo podemos acceder por las posiciones. Hay una cosa, nada más una cosa que Python tiene rara. Solo es una cosa. Lo demás de Python es perfecto. Lo que Python tiene raro es que empieza a contar desde 0. Entonces, este es el elemento 0, este es el elemento 1, este es el elemento 2 y este es el elemento 3. ¿Ok? Entonces tiene algunas cositas raras. Voy a explicarles esto
Y tal vez tome un tiempo para que lo entiendan, pero piensen. Si yo pongo amigos y luego entre corchetes cuadrados pongo 0, voy a acceder al primer amigo. De la misma manera, si yo pongo 3, voy a acceder al último amigo. Voy a poner aquí la lista para que se vea. Entonces yo accedí con el 3 al último amigo. Sin embargo, si yo busco cuánto es la longitud de amigos, va a decir 4. Entonces, para acceder al último, que es un 3, sería lo mismo que la longitud de amigos menos 1. ¿Ok? Entonces, si yo quiero acceder al último elemento, que es el 3, es como a 4 restarle un 1. Y esto se dieron cuenta los programadores, que pues son flojos, y entonces no querían estar escribiendo longitud de amigos menos 1, y le pidieron a los desarrolladores, oye, hay una manera de que en lugar de poner longitud de amigos menos 1 para acceder al último, simplemente pueda poner menos 1 y entonces empieza a contar desde atrás. Y los desarrolladores dijeron, es una muy buena idea, para acceder al último puedes poner simplemente un menos 1. Ok, si yo quisiera acceder al penúltimo, le puedo poner un menos 2. Excelente. Ok, esto lo vamos a volver a ver más adelante, pero es importante que ustedes supieran eso. Ahora sí, vamos a diccionarios. Vamos a poner diccionarios. Los diccionarios es mi elemento favorito de Python y de hecho tienen la manera de un archivo que se llama JSON. Es un JavaScript Object Notation. Son muy bonitos, tienen un poco más de complejidad que las listas, pero son extremadamente útiles y las vamos a utilizar para hacer páginas web. Los diccionarios se ven de la siguiente manera. Nosotros vamos a poner, digamos, amigos, pero ahora va a ser con llaves. Entonces así son los amigos. En este caso, yo podría a cada amigo guardarlo de una manera mucho más padre. Yo a cada amigo le puedo poner una llave y, por ejemplo, vamos a ponerle Ángel. Y luego con 2 puntitos puedo guardarle lo que yo quiera. ¿Qué les parece si guardamos otro diccionario y le vamos a poner edad? Vamos a ponerle 24. Con una coma separo y pongo OK, el teléfono. Vamos a ponerle que el teléfono es 123 y vamos a ponerle cumpleaños. Vamos a poner que el cumpleaños es el 12 del 03. Da igual. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos Ángel y tenemos esta información. Lo padre es que yo podría guardar lo mismo para muchos amigos. Entonces yo aquí podría poner Paola y podría poner absolutamente lo mismo, ¿no? Edad. Aquí vamos a ponerle 29. Vamos a ponerle teléfono. Vamos a poner que el teléfono es 125. Y vamos a ponerle el cumpleaños. Vamos a ponerle que es el, 15 del 07. Excelente. Entonces nosotros creamos una estructura diferente a las listas, pero podemos hacerlo más complejo. Y hay algunas cosas padres que nosotros tenemos que saber de los diccionarios. Si yo pongo amigos.keys, lo que me va a devolver son las llaves que yo puedo acceder. Entonces las llaves que existen de este diccionario son Ángel y Paola. Entonces son como las llaves. Tienen que pensar en los diccionarios como un locker. Este es un locker que tiene pues 2 cajitas. Una con Ángel y una con Paola. Entonces si yo quisiera ver la información que tiene Ángel, voy a poner el nombre del diccionario y luego voy a poner la llave a la cual quiero acceder. En este caso Ángel. Y entonces entro a la información de Ángel. Y lo mismo, aquí yo podría poner .keys y ver cuáles son las llaves a las cuales podría acceder. Esta edad, esta teléfono, esta cumpleaños. Entonces yo aquí podría poner lo siguiente. Yo podría poner teléfono y entonces voy a acceder al teléfono de Ángel. Quiero que entiendan que si nosotros tenemos una base de datos enorme con mucha información, esto es una manera inteligente para poder acceder a la información buscando únicamente con las cosas que queremos. Entonces nosotros podríamos buscar primero el usuario que queremos encontrar y por ejemplo su contraseña y luego ver si realmente es la contraseña como lo estábamos haciendo aquí. Es decir, nosotros podríamos modificar esto de una manera muy sencilla. Podríamos tener aquí un database, ok, podríamos tener un database y nosotros podríamos ponerle username, que va a ser Blanjal, y podríamos poner password, que va a ser 1234. Esto lo podemos borrar. Y lo que nosotros podemos ver es que si username es igual al database username y si el password es igual al database password. En este caso, aquí no son iguales, son puntitos. Entonces vamos a ponerle Blanjal 1234 y listo. Aquí tuvimos otro error. Dice key error username, porque esto debería estar así. Ahora sí. Muy bien, entonces funciona. Bien, entonces ya tenemos una base de datos un poco más profesional. Muy bien. Entonces esas son algunas cosas que nosotros podemos hacer rápidamente. Si yo quisiera agregar una nueva llave aquí, lo podría hacer de manera muy sencilla.
lo que yo tendría que hacer es poner, ok, a mí me gustaría que amigos, vamos a ponerle uno nuevo, que se llame Fabián, sea un diccionario con la edad 23, teléfono 156 y cumpleaños. Podría ser el 0808 y listo. Si yo quisiera ver cómo se ve ahora mi diccionario, podemos ver que se agregó Fabián con los datos. Excelente. Vamos al siguiente tema, y el siguiente tema son ciclos. Los ciclos son bastante sencillos y bastante útiles. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con los ciclos? Los ciclos, primero para hacer un ciclo, nosotros necesitamos algo que tenga varios elementos. Y la idea es poder repetir una acción. Entonces, supongamos que yo tengo una lista de amigos. Vamos a ponerle simplemente amigo 1, amigo 2, amigo 3 y finalmente amigo 4. Muy bien. Entonces yo tengo diferentes amigos. A mí lo que me gustaría hacer es saludar a cada uno de estos amigos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar un ciclo for, que es para cada. Para cada, y le voy a poner un apodo a los elementos. Le voy a poner para cada A, eso es un apodo, in amigos. Básicamente lo que estoy diciendo acá es, para cada elemento de la lista de amigos, vamos a considerar el elemento con el apodo A. Para cada A en amigos, lo que quiero que imprimas con una f-string es hola y luego la A. En este caso va a decir hola amigo 1, hola amigo 2 y etc. Muy bien. Entonces nosotros también podríamos tener diferente información. Nosotros podríamos tener una lista, supongamos, podemos tener una lista que se llame edades. Y aquí podría ser 19, 22, 25, 17 y 16. Y 26, bueno, vamos a ponerle 16. Nosotros lo que queremos hacer es, por ejemplo, ver si pueden pasar o no pueden pasar. Entonces vamos a ponerle for e in edades. If e es mayor o igual a 18 años, lo que quiero que imprimas es puedes pasar. Si no, lo que me gustaría que imprimas es no puedes pasar. En este caso, los primeros 3 elementos sí cumplen con eso y el resto no cumple. Muy bien. Ahora vamos a ver algo interesante que va a mezclar con esta información de amigos. Recordemos cómo es el diccionario amigos, este diccionario. Cuando nosotros vemos este diccionario, de hecho, vamos a ponerle que esto sea amigos dict, justamente para que más adelante puedan utilizar este notebook. Cuando nosotros vemos este diccionario, tenemos estas 3 llaves. Si nosotros nos fuéramos a dict.keys, vamos a obtener esto. Yo podría, por ejemplo, poner for, vamos a ponerle a in amigos.dictKeys. ¿Qué tal si imprimo simplemente la a? En este caso voy a tener estos mis amigos. Pero yo también podría imprimir otras cosas. Por ejemplo, podría imprimir su edad. Ahí. For and amigos, ok. Una disculpa. ¿Cómo imprimo su edad? Lo que voy a tener que hacer es poner amigos dict y la llave, la A, porque es justamente lo que estamos haciendo. Para cada A, que es los amigos, pero que son llaves, en las llaves, activemos esa llave, ¿ok? En este caso simplemente obtendría para cada uno de ellos la información que están guardando, pero podría, por ejemplo, acá poner edad. Y en este caso obtengo sus edades. Podría poner también cumpleaños. Y ahí sería. Entonces, vamos a hacer un código. Vamos a ver, vamos a ponerle print. Vamos a poner un f-string que diga lo siguiente. El amigo, vamos a ponerle a, tiene, vamos a ponerle amigos, dict, edad, años, y cumple, y vamos a ponerle esto mismo, más 1, el día, amigos, dict, cumpleaños. Y de hecho aquí va a haber un error. Aquí hay que ponerle la llave A para decirle que es justamente de ese amigo del que estamos hablando. Esto lo podemos borrar. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? El amigo Ángel tiene 24 años y cumple 25 y la fecha. Y lo mismo para todo. Entonces vean, estamos utilizando un for para repetir una acción y estamos obteniendo valores. Podemos utilizar los fors para cosas mucho más sencillas. Entonces nosotros podríamos utilizar un for en cierto número de veces. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo el comando range? Si yo pongo el comando range de 10, lo que me va a devolver, si nada más pongo esto,
es esto, no hay nada. Pero si yo pusiera, por ejemplo, for x in range, print x, lo que me va a dar es una lista, esto es una lista, lo que me va a dar es una lista que va desde el 0 hasta el 9. Pero lo importante es que tiene 10 elementos. Entonces un truco que se hace es decir for x en range y pones cuántas veces quieres repetir la acción. Entonces observen esto. ¿Qué pasa si yo tengo una variable? Vamos a ponerle una variable, vamos a ponerle result y que empiece en 0. Entonces yo voy a decir, para cada x en un rango 10, quiero que result sea igual a result más 1. Y esta es una cosa que la gente se burla de los que programan, dicen, ay, ¿qué es esto? Esto matemáticamente es imposible. Bueno, está bien, chido tu coto, pero es lo que los programadores hacemos para ir sumando. Lo que estamos diciendo es, para cada uno de los elementos en una lista con 10 elementos, simplemente vas a repetir algo 10 veces, result que vale 0, ahora va a valer lo que valía result más 1. Entonces, ¿cómo sería? Result vale 0, le agregas 1, entonces result ahora vale 1, y vuelve a entrar el for. Result va a ser 1 más 1, entonces result ahora vale 2. Al final, si nosotros imprimimos result, va a valer 10. Y esa es la idea. Si nosotros le pusiéramos 100, va a valer 100, porque estamos repitiendo la acción varias veces. Muy bien. Entonces nosotros podríamos hacer cosas más interesantes. Podríamos, por ejemplo, hacer un valor compuesto, que esto valiera 100 pesos, que nosotros tuviéramos un interés del 10%, entonces nosotros tuviéramos 10 entre 100. ¿Y qué pasa si nosotros queremos ver cuánto vamos a tener en 5 años de invertir en una tasa anual que nos da el 10% de manera compuesta? Bueno, para hacer eso sería bastante sencillo. Simplemente habría que, en vez de ponerlo más 1, multiplicarlo por 1 más i. ¿Ok? Al final de cuentas, si nosotros invertimos 100 pesos en una tasa anual del 10% y lo dejamos durante 5 años, nuestro dinero va a ser 161. Muy bien. También lo que podríamos hacer es ir pidiendo que imprima result. Entonces nosotros aquí podríamos imprimir result. Ir viendo la evolución. ¿Ven? Así va a ir evolucionando nuestro dinero. Ok. Si lo ponemos, por ejemplo, a 10 años, al final vamos a tener 259. ¡Excelente! Muy bien, entonces podemos ver que se utilizan los fors y los ciclos para un montón de cosas importantes. El siguiente tema, que son los dos temas más importantes para la clase siguiente de servidores, son funciones y objetos. Muy bien, entonces, ¿qué son las funciones? Las funciones es una manera de acoplar los datos y el código que hemos hecho en un, digámoslo así, en un envuelto, en un envelope. Entonces nosotros vamos a poner funciones. Y lo único que voy a hacer es el código que nosotros habíamos hecho, por ejemplo, este código. Veamos, este código de acá. ¿Qué tal si yo este código no quiero que esté así suelto? A mí lo que me gustaría es que esté dentro de una estructura. Vamos a modificar este código que nosotros ya hicimos, en donde le pedimos una contraseña y un password, lo comprobamos y luego vemos si realmente es y respondemos. Muy bien, entonces nosotros vamos a transformar esto en una función. Va a ser muy sencillo. Lo único que voy a tener que hacer es poner def y el nombre de la función que yo quiero. En este caso vamos a poner el login. Voy a poner dos paréntesis, unos puntos, y después esto va a ir identado. Y listo, eso es lo que es una función. Cuando yo quiera correr este código, lo único que voy a hacer es llamar a la función que yo creé, login. Y miren, me va a pedir el username, en este caso, blanjal. Y luego me va a pedir el password, 1, 2, 3, 4, y me va a decir si sí estoy bien o no estoy bien. Nosotros podemos definir funciones de maneras diferentes. ¿Qué tal si yo no quiero que esto se pregunte y yo se lo quiero dar de manera directa? Bueno, entonces nosotros podemos definir un login que tiene dos parámetros. Tiene el username y tiene el password, pero están puestos como parámetros. Y lo único que tendría que hacer es copiar el resto del código y ponerlo acá. ¿Qué pasa si yo nada más corro la función? Es decir, yo voy acá y pongo login. Bueno, esto me va a dar un error, porque me va a decir que hace falta dos argumentos, username y password. Ok, significa que yo le tengo que manualmente entregar estos valores. Vamos a ponerlo aquí, que el username es blank y la contraseña es 1, 2, 3, 4. En este caso me va a decir la respuesta, ¿ven? Está tomando esta información y está respondiendo si es correcto o no. Y así es como funciona realmente un login. Cuando tú le das la contraseña y el password, eso lo va a tomar como parámetros y lo va a evaluar en una función. Si la función, en este caso, y vamos a ponerlo acá, ¿qué tal si en vez de que diga print login, pone un return true? Y aquí en vez de que diga print esto, pone un return false. Lo que va a pasar es que esta función login, que es como realmente funciona, va a devolver falso. Y entonces lo que va a suceder realmente es lo siguiente: if login así,
Y ahora entonces aquí se activaría, nada, vamos a ponerlo con un print, pero se activaría un access. Si no, se va a poner un deny. Y esto no se va a poner prints, simplemente sería otra función que te daría acceso o no te daría acceso. En este caso, nos da un deny, pero vean que estamos utilizando esta función como un booleano. Así es como realmente se utiliza. Muy bien. Entonces, si nosotros aquí ya ponemos blank HAL, me va a dar acceso. Excelente. Nosotros podemos hacer varias funciones. Vamos a hacer unas funciones más para que quede claro. ¿Qué tal si yo pongo aquí una función que se va a llamar interés compuesto? Y el interés compuesto lo que necesita es un monto inicial, necesita un interés y necesita un tiempo. En este caso, lo que me va a dar el interés compuesto es lo siguiente. Va a regresar el monto multiplicado por 1 más el interés entre 100 elevado al tiempo. Esto simplemente es la fórmula del interés compuesto. Pero si yo pusiera aquí, ok, ¿cuál es el interés compuesto de invertir 25,000 pesos, ok, en CETES? Vamos a invertirlo en CETES, entonces en 11.5, digamos, a 10 años. ¿Cómo se va a transformar mi dinero? Bueno, en 10 años vas a tener 74,248. Muy bien. ¿Y qué tal, por ejemplo, si yo también quisiera poner la inflación? Vamos a poner inf de inflación. Entonces aquí lo que habríamos de que poner es ajustar esto. Entonces aquí tendríamos que ponerle menos inf. Muy bien. Entonces digamos que ponemos esto y la inflación en México está en el 7%. ¿Cuál va a ser realmente mi poder adquisitivo de ese dinero que yo metí en el tiempo de ahorita? Bueno, realmente serían 38,000 pesos. ¿Ok? Entonces, esa es una manera que nosotros podríamos ir modificando y obtener cosas bastante padres. Ok, ¿qué pasa si yo quiero ver cómo va evolucionando? Se puede hacer de manera muy sencilla. Lo único que habríamos que hacer es lo siguiente. For, entonces vamos a ponerle for t in range tiempo. No. Lo que nosotros vamos a hacer es imprimir esto. Y aquí nos dice que un error, esto hay que indentarlo. Excelente, y ahora sí, vamos a ver esto. Y aquí nosotros podemos ir viendo cómo va evolucionando, lo cual esto está mal. For time range tiempo, porque esta era la variable. Esto debería cambiar. Ahí está. Entonces, ahora sí, nosotros vamos viendo cómo va evolucionando nuestro dinero y se va ajustando a la inflación. Excelente. Muy bien. Ahora sí, vayamos al último tema, que son los objetos. Y los objetos es lo que realmente diferencia a Python de otros lenguajes. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahorita, variables condicionales, listas, diccionarios, ciclos y funciones, es realmente parecido en todos los lenguajes de programación. Todos los lenguajes que tú quieras aprender van a tener lo mismo. Y si entiendes el concepto aquí, vas a poder escribir hoy mismo JavaScript, C++, R, lo que quieras. ¿Ok? Entonces, la idea es que Python tiene un extra, que algunos otros lenguajes lo tienen, pero no tan fácil como Python. Y realmente si entendemos esto vamos a poder hacer aplicaciones. Son los objetos. Entonces los objetos, lo vamos a explicar aquí abajo, es lo que yo les diría que tienen que pasar más tiempo entendiendo y trabajando en Python. Vamos a poner objetos. Vamos a hacer un primer objeto. Y un objeto lo único que es describir algo que existe. Literalmente describir un objeto. Entonces vamos a describir un objeto y vamos a describir un pato. ¿Ok? Vamos a poner el comando class. Y luego vamos a ponerle duck. Nosotros vamos a crear un pato. Voy a poner 2 puntos. Y luego le voy a poner cómo es un pato. En este caso voy a poner def. Y voy a ponerle, bueno, ¿qué sonido hace un pato? Y esto es una regla. La primera variable que tiene que tener las funciones dentro de un objeto es el parámetro self. Y ahorita van a entender por qué. Pero digamos que este pato, lo único que hace, y vamos a poner un print más bien. Lo único que hace este pato es poner quack. Así, quack. Muy bien, entonces esta es nuestra clase más sencilla. Es la clase pato que tiene el sonido, la función del sonido quack. Entonces vamos a nosotros a crear un pato. Entonces, ¿cómo creo un pato? Aquí voy a poner Donald. Donald va a ser un pato. Entonces Donald es una instancia de la clase dog y tenemos que ponerle 2 paréntesis. Muy bien. Entonces como Donald es un pato de la instancia dog, Donald va a poder hacer la función sound. Entonces voy a poner Donald.sound y Donald va a hacer quack. Este self, como primer parámetro, lo que nos permite es poder hacer esto. Que poner el nombre y con un puntito decirle que quieres activar esa función. Entonces esto es lo que nos está permitiendo este self. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera ponerle cuántas veces quiero que diga quack? Entonces yo aquí le voy a poner uno que diga n y aquí simplemente lo voy a multiplicar por n. Muy bien. Entonces veamos qué pasa. Yo le pongo sound y ahora le voy a poner que quiero que haga el sonido 10 veces. Pues ahora va a decir quack, quack, quack 10 veces. Muy bien. Eso es lo primero. ¿Qué pasa ahora si a mí me gustaría que el pato
se describiera a sí mismo. ¿Ok? Entonces a mí me gustaría que el pato se describa a sí mismo. Pero el pato no tiene nada en particular. Este pato es exactamente igual. Así, por ejemplo, yo aquí pusiera Lucas. Vean, estos dos patos son idénticos, porque lo único que pueden hacer es quack. Y el número de veces que quiero que hagan quack. No me sirve. Yo necesito poder darles propiedades específicas a cada pato. Para eso, y esa es la única parte difícil de las clases, aprenderse este comando, pero aún realmente no es tan difícil. Necesitamos inicializar el pato. Y esto, cuando llegan a este nivel, en cualquier nivel de programación, por ejemplo Java, y tienen que construir un objeto, es realmente laborioso. En Python es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es una función que tiene un nombre específico, este. Y es el inicializador. Aquí nosotros le vamos a poner self, y por ejemplo yo quiero poder ponerle el color. Muy bien. Y aquí le voy a poner self.color es igual a color. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, yo te voy a dar valores propios. Uno de esos valores va a ser color. Y yo aquí tengo la regla de que siempre lo pongo con el mismo nombre, pero la manera de guardarlo es poner el self y el nombre con el que lo quieres guardar. Y le pones que yo quiero guardar la variable color, vean esta, lo quiero guardar como color. Entonces yo no me complico la vida, yo les pongo los mismos nombres, hay gente que les pone diferentes, yo los pongo igualitos. Ok, vamos a ver qué pasa. Aquí voy a poner pass, simplemente para no preocuparme por esta función. Este pass simplemente lo que hace es, me deja de poner esta función sin realmente definirla. Pero ok, cuando yo quiera correr estos patos me va a decir no puedes, porque les falta un color. Ok, vamos a ponerle Donald, es un pato blanco, y Lucas es un pato negro. Ok, entonces miren, aunque Donald pueda hacer los mismos sonidos que Lucas, entonces miren, aquí vamos a poner lucas.sound, pueden hacer las mismas funciones, va a cambiar lo siguiente, que Donald, si yo le pongo color, va a ser blanco, y Lucas va a ser negro. Entonces, aunque son la misma clase, como yo los inicié diferente, tienen valores diferentes. Muy bien, ahora sí vamos a poner el describe. ¿Y qué les parece si aquí en describe vamos a poner un print que diga, con un f-string, hola, y vamos a ponerle otra cosa, vamos a poner un name, hola, quack, mi nombre es, vamos a ponerle self.name, y mi color es self.color. Excelente. Entonces aquí vamos a tener que ponerle el nombre, Donald, y este sería Lucas. Excelente. Entonces, ahora sí, cada uno va a poder utilizar la función describe, y aunque tienen la misma función, el valor con el cual están inicializados es diferente, y eso hace todo. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, esto es una tontería, ¿por qué me estás mostrando una clase pato? ¿No? O sea, ¿de qué tiene esto que ver? ¿Y qué es esto? Bueno, sorpresa, sorpresa. Si nosotros creáramos una clase que se llame user, por ejemplo, y le ponemos un def init username mail, por ejemplo, aquí nosotros podríamos ponerle, ok, entonces nosotros vamos a crear un username y aquí vamos a poner mail. Ok, excelente. Y luego vamos a crear una función que se llame setPassword. Muy bien, entonces vamos a crear una función que se llame setPassword y simplemente necesita un self, aquí también necesita un self. Esta función lo que va a hacer es password igual a input create password y la vamos a guardar. Muy bien, entonces lo que yo podría hacer es lo siguiente. Yo podría crear una función que se llama createUser. Ok, esta función que se llama createUser, vamos a preguntarle, ok, entonces vamos a ponerle USR simplemente, y va a ser input createUser, username, y aquí vamos a ponerle mail, enter mail, y con esto vamos a crear un nuevo usuario, new user. Esto va a ser una instancia de la clase user, donde lo primero va a ser el USR y luego el mail. Y después, ¿qué les parece si corremos la función newUser.setPassword? Muy bien, vamos a ver si esto funciona. Simplemente aquí, imagínense, hay un botoncito muy bonito, le das clic al botoncito de crear nuevo usuario y eso ejecuta esta función de createUser. Va a decir createUser, ok, blank hole, enter mail, blank@mail.com, y luego, vean, este de setPassword está aquí adentro.
lo que significa es que se creó ese usuario. Le puedo poner contraseña 123 y ya me deja entrar muy bien, pero este new user se guarda en una base de datos, lo que significa que yo podría poner new user.username y sigo teniendo la información. New user is not defined. Ok, esto se debería regresar. Return new user. Voy a ver aquí. Esto se guardaría en una base de datos, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces esto ya funcionaría. Y por ejemplo, si yo olvido mi contraseña, yo puedo, miren, nada más para que vean esto, password va a ser 123. Y si yo olvidara mi contraseña y la quisiera volver a ver, podría poner set password. Así. Y aquí me diría create password, era 123, vamos a ponerle 456, excelente. Y si yo veo cuál es mi contraseña, cambió 456. Entonces yo ya creé una clase en segundos en donde puedo cambiar mi contraseña y el usuario se crea utilizando una función. Entonces claramente esto nos vamos a volver mejores trabajando y trabajando, y la próxima clase vamos a utilizar justamente estos conceptos para poder crear aplicaciones. Bueno, espero les haya gustado mucho y este fue una introducción a las cosas que necesitamos para poder crear aplicaciones web con Python. Esta fue una clase de Zero to Hero.